hebreos, los elegidos de Dios. Así se hacen llamar. Ellos son los elegidos. No sé qué hacemos nosotros acá. Claro, eso dice su Biblia también. No sé por qué estás creyendo también eso. Son unos cuantos los elegidos. No, pero profesor, usted me está hablando del Antiguo Testamento. Obviamente, porque el Antiguo Testamento es la obra de los hebreos, de los judíos. Por eso, pero hay un Nuevo Testamento. Ah, ya, esa ya no es civilización hebrea, pues. Esa es otra civilización. Esa ya es una síntesis de diferentes culturas. Romana, griega, mesopotamia. O es otra creencia ya. Pero ahorita estamos hablando de los hebreos, los elegidos. ¿Y tú serás también un elegido? Pero no eres hebreo, pero podrás ser un elegido. No sabemos. Bueno, vamos a conocer un poquito más esta historia, pues. Ubicación, profesor, de la civilización hebrea. Veamos, los hebreos se desarrollaron en la parte sur del mar Mediterráneo. Ustedes pueden ver ahí lo azulito, ¿no? Ahí está el mar Mediterráneo. En el sur oriental. ¿En qué parte es oriente, profesor? Asia, pero muy cerca a África. En la zona conocida como Canaán, en Palestina. Ya te dije el continente de Asia. Específicamente, ¿dónde, profesor? ¿Dónde está todo el color anaranjado? No, más abajo. Más abajo, no sé si puedes ver, dice desierto del Sinaí. Ahí florecieron. Claro, ellos vivieron en ese desierto, pero no estaban en un lugar toda la vida. Ellos eran pastores, comerciantes y eran lo que se llama nómades, es decir, andaban de lugar en lugar, no tenían un lugar exacto, ya que andaban buscando la tierra prometida. Entonces, pero ese es aproximadamente el lugar en el cual ellos se fueron desarrollando. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Bueno, me había adelantado pues que ellos son nómades debido a la actividad económica que realizan. ¿Cuál es la actividad económica principal que ellos realizan? Bueno, son dos, tanto el comercio como el pastoreo. ¿El pastoreo qué es? La crianza de animales, ovejas, cabritos, perdón. Entonces, ellos lo pasteaban, aunque no había mucho pasto, ¿no? Pero de todas maneras se podía encontrar a una que otra comida o bebida y de esto ellos podían vivir, de la venta de sus animalitos o el intercambio de sus animalitos por otros productos y también pues por la misma carne de sus animalitos. Ahora, como comerciantes, ellos como andaban, eran errantes o nómades de un pueblo a otro, intercambiaban sus productos. Entonces ellos llegaban a un pueblo y intercambiaban sus productos y obtenían otros productos que en otros lugares podían necesitarlo y los intercambiaban. Y también vendían alguna que otra cosa que encontraban en un pueblo y otro pueblo no tenía y por ahí le parecía curioso. Entonces, esa era su forma de vida. Era una vida casi de subsistencia. Esta población no pudo haberse desarrollado como Egipto, Mesopotamia, ya que no se asentaron en un buen lugar porque no tenían un buen territorio, con un buen clima, con agua, no tenían tal cosa. Entonces vivían de un lado para otro, solamente con su subsistencia. Su único objetivo era subsistir. No había desarrollo, por lo menos a nivel económico, político. Salvo algunas personas que se van a hacer dinero pues con este comercio que realizan. Pero en realidad el pueblo no. Va a ser un pueblo muy humilde en su forma de vida. Muy bien. Proceso histórico, profesor. A ver, vamos a resumirlo en dos momentos solamente. El periodo patriarcal que inicia en el año 2000 antes del nacimiento de nuestra era o antes del nacimiento de Jesucito. Y bueno, luego la segunda etapa van a ser los últimos procesos. La etapa patriarcal, profesor. ¿Cuál era su religión? ¿Creían en Dios? Sí, pero en uno no, en varios. Tenían varios dioses, eran politeístas y sus dioses empezaban con el nombre de Él. Él, en mayúsculo obviamente, significaba deidad. Entonces ellos anteponían el prefijo Él ante cualquier otro nombre de cualquier otro dios que ellos tenían. Por ejemplo, tenían un dios que se denominaba Olam, que era el dios de la eternidad. Entonces le decían el dios El Olam, ¿no? Nuestra deidad, el dios de la eternidad. Y así, eh, en ese contexto, ellos como son un pueblo errante van a llegar a Mesopotamia, a la ciudad de Uruk. Recuerdan que Mesopotamia tenía varias ciudades. Y ahí lo van a esclavizar a los pobres hebreos. Posteriormente, tras poder escapar de ese lugar, llegan a Egipto. Y nuevamente lo van a esclavizar, pero posteriormente en el siglo XII
con el liderazgo del gran Moisés, se dará la gran huida. Entonces en el siglo XII, con su líder Moisés, van a huir de Egipto. Entonces, por su huida ya, ellos una vez que huyen, van a querer tener una vida bohemia, ya que toda su vida, ya que durante en la etapa que llegaron a Egipto eran esclavizados. Entonces ellos ahora quieren sentirse libres y pues quieren vivir lo mejor de su libertad. Y beben, bailan y hasta adoran becerros. Entonces Moisés decía, uy, 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 como Moisés es el patriarca, es el que está es el líder, pues, ¿no? Del grupo, se preocupa que todos estén desbandando, corrompiendo. En realidad no tanto el becerro, ¿no? Sino que su forma de vida no era buena. Entonces él dice, ¿qué hago? Debo decirles que hay un Dios superior que me ha dado un principio, un código, un decálogo donde tienen 10 mandamientos que deben cumplirlo, porque si no, se va a extinguir esta población que yo estoy liderando. Entonces, se le ocurre a Moisés, pues, decir que un Dios le entrega una tabla de 10 mandamientos, pero ¿quién sería, pues, en este caso el responsable de esos 10 mandamientos? Moisés. ¿Qué significa Moisés? El hijo de. Entonces, este señor llamado Moisés establecerá los 10 mandamientos, el decálogo, y con esto oficializará por primera vez el monoteísmo. Entonces ahí ya pasamos a la segunda etapa o ya a últimos procesos, ¿no? Ya pasamos a la etapa patriarcal. Luego pues se va a dar un conjunto de sucesos en el cual se van a construir el templo de Jerusalén, por ejemplo el rey Salomón. También van a ser invadidos posteriormente ya por los asirios con el rey Sargón III. Luego van a ser invadidos por los babilonios con Nabucodonosor II. Luego por los persas con Ciro el Grande. Luego por los griegos con Alejandro Magno. Y finalmente los romanos lo van a anexar a su territorio con el nombre de Judea. Recuerda que hebreos es sinónimo de judíos, ¿no? Entonces los anexa. ¿Esto, profesor, en qué año? Bueno, obviamente antes de nuestra era. Sin embargo, en el año 70, después de la muerte de Jesús, el emperador romano Tito va a realizar la diáspora judía. ¿Qué es diáspora judía, profesor? Es la dispersión de los judíos. Lo que pasa es que decía, estos judíos son muy rebeldes, estos judíos este, son muy ambiciosos. ¿Qué hay que hacer? Hay que dispersarlos por el mundo. Entonces, ¿para eso qué tenía que hacer? Destruir Judea. ¿En qué año lo destruye? En el año 70. En ese sentido, hay un judío, pues, uno de los buenos, ¿no? Porque los judíos generalmente son ambiciosos y controlaron el mundo y generaron las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, con sus grandes empréstitos y ventas de armas, porque ellos van a ser grandes prestamistas. Pero posteriormente, acá en su proceso que te estoy contando, todavía son personas humildes. A ver, profesor, ¿cómo se llama este judío, buen judío que usted nos dice? Este señor es Eleazar ben Yair, quien dijo, qué bello es llevar la libertad hasta la muerte. Preferimos la muerte a la esclavitud. Era así pues que la ciudad, el pueblo de Judea, se rebelaba constantemente. Y pues porque eran abusivos los romanos, en buena razón. Entonces su pasado era un poco humilde, vamos a decir, una buena sociedad. No lo que ahora existe pues en Israel, con los judíos que asesinan y matan a los palestinos a diestra y siniestra y controlan el mundo también con el dinero y el préstamo. Pues la historia ha cambiado, pues, pero en sus inicios un pueblo muy humilde. Ya ahora es todo lo contrario. ¿Y qué le da ese poder? Su Dios del... Ellos tienen pues la Biblia, el Antiguo Testamento. Eso vamos a ver en manifestaciones culturales. Manifestaciones culturales de la cultura hebrea, profesor. Tenemos la religión y tenemos las fiestas. Es un pueblo festivo. Por eso ellos eran los cristianos. No, no hay que confundir. Ellos no creen en Cristo. ¿Ya? Por lo menos en el Antiguo Testamento ellos los judíos son los que negaban a Cristo. Porque en el Antiguo Testamento Dios es pues castigador. En el Nuevo Testamento es Dios amor. Entonces ellos no aceptan el tema de amor. Ellos más bien aceptan el tema de castigo a quien se lo merece.
riqueza para los elegidos de Dios, no para todos. Entonces hay una diferencia. Hay que comprender que en el Antiguo Testamento hecho por los judíos es muy distinto del Nuevo Testamento hecho por los discípulos de Jesús. Pero bueno, esta religión es la más difundida y también la más duradera, ya que es monoteísta. Las politeístas ya han dejado de ser religiones que puedan ser todavía veneradas en términos masivos. Quizá hay personas todavía que creen en el politeísmo, pero son pocas. La mayor población creen en un solo Dios, son monoteístas, por eso. Mono es uno, teísta, Dios. Monoteísta, un solo Dios. Profesor, pero estamos hablando no de cristianismo, estamos hablando de los judíos, la primera parte. Entonces, ellos tienen su libro sagrado. El libro sagrado de ellos se conoce como Antiguo Testamento, ¿no? De tu Biblia, el Antiguo Testamento. Pero el nombre correcto es el Tanakh. Ahora, este Antiguo Testamento, los apartados más relevantes e importantes son los que se conocen como el Torá o el Pentateuco, que son 5 libros, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que se les atribuye obviamente pues a Moisés. Moisés es el fundador de esto, del monoteísmo, de los 10 mandamientos y del Torá o Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estos libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, estas son las elaboraciones del líder Moisés. Muy bien, eso como religión. Como fiestas, profesor, bueno, ellos tienen diferentes fiestas, fiesteros son, pero vamos a reconocer 3 más importantes. Una de ellas es la Pascua. Ellos celebran la Pascua en honor a la huida de Egipto. Es el día en que conmemoran que pudieron liberarse los egipcios con el liderazgo de Moisés. Entonces, por eso realizan la Pascua, para recordar esa gran fecha. Otra fecha, profesor, otro día es el Pentecostés. El Pentecostés es el día que celebran porque fue ese día el que recibieron el decálogo o los 10 mandamientos. Decálogo significa 10, pues, ¿no? Entonces es el día en que reciben los 10 mandamientos. Entonces también conmemoren ese día. Y también pues tenemos pues todos los fines de semana. El Sabbat, el día del descanso. Aunque tu profe no descansa, ¿sí o no? Sábado tengo que corregir pues, tus prácticas. Ahora mañana también me tengo que amanecer. Bueno, no sabes qué día estoy grabando el video, pero es viernes. Entonces, chicos, así se presenta pues estas manifestaciones culturales de la cultura hebrea, que son conocidos también como los judíos. ¿Correcto? Acá está el origen de tu religión, de tu creencia. Entonces, analiza muy bien, pues, ¿no? Lo que estás creyendo. Aunque eres pequeñito, de momento solamente escucha. Pero ya llegará el momento en que tú también formules críticas, pienses por ti mismo cuando investigues. Pero si todo es recibir, 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 pues tú qué vas a pensar, pues si solamente vas a aceptar lo que te damos los profesores, lo que te da tus padres, lo que te da el colegio, lo que te da la sociedad, pero cuando tú investigues vas a descubrir cosas nuevas y vas a incluso modificar ciertas creencias. Bueno, se los dejo como curiosidad todo ello. Bueno, hasta aquí lo dejamos, que sea de provecho.